Imagínate que despiertas en la mañana, abres tu app bancaria, fácil, necesitas mandar dinero a un familiar en otro continente. Antes esperabas días, pagabas unas comisiones carísimas, Swift tardaba, los intermediarios se llevaban todo el margen. Pero ahora el dinero en la otra punta lo consigues en segundos, con costo casi cero, y el sistema funciona tan limpio que tú ni siquiera sabes qué tecnología corre por debajo de todo. Eso que no ves podría ser fácilmente XRP. No estoy hablando de que XRP sea el próximo Bitcoin o de si sube o baja el precio en el gráfico. Estoy hablando de algo mucho más importante, que XRP podría convertirse en la gasolina silenciosa, la sangre que corre por las venas del sistema financiero global del futuro, la sangre invisible. Durante más de una década, XRP ha estado en guerra, con reguladores, con exchanges, con los maximalistas de Bitcoin, con la narrativa dominante de cripto. Y sin embargo, ahí sigue ahí tranquilo, construyendo, moviendo miles de millones de dólares en pagos reales, en lugares donde la gente realmente necesita dinero que se mueva muy rápido, muy rápido. En este video vamos a desmontar 3 cosas importantes. Primero, ¿qué es realmente XRP hoy y qué no lo es? Segundo, ¿cómo se ve el futuro de XRP como moneda invisible de infraestructura global? Y tercero, ¿cuáles son las alianzas multicadena, Cardano, Solana y otras que pueden cambiar completamente el juego de las criptomonedas? Y si te interesa el futuro del dinero más allá del hype, de las velas y de los memes, quédate, porque esto va a cambiar la forma en que tú y yo veremos qué es realmente XRP. Empecemos por ubicar dónde estamos en este momento. ¿Qué es XRP en el 2025? XRP es un activo digital creado hace más de una década con un propósito muy específico: mover valor entre instituciones financieras de forma rápida, barata y sin fricciones. Su ecosistema principal se llama Ripple, una compañía que construye infraestructura de pagos transfronterizos. Trabaja con bancos, con fintechs, con proveedores de remesas, con exchanges, con todo tipo de empresas del sector financiero. Aquí es importante que entiendas la diferencia entre dos cosas. La red XRP-L o XRP Ledger, que es pública, descentralizada y donde corre el XRP. Y Ripple, por el otro lado, que es una empresa privada que construye productos y soluciones sobre esa misma red. Buscan tokenizar, hacer custodia y muchas más. Mientras que muchas cripto durante la última década estaban obsesionadas con DeFi, NFTs, meme coins, XRP estaba peleando otra batalla completamente distinta. Fue una batalla mucho más aburrida, pero mucho más importante. Fue convencer a bancos y reguladores de que podían confiar en una red pública, descentralizada, para poder mover miles de millones de dólares en pagos transfronterizos internacionales. Y aquí está el dato clave. XRP lo logró. No es que haya ganado la guerra, pero está ganando batallas reales en lugares reales, moviendo dinero real. Hoy, XRP se usa principalmente para muchas cosas. Sirve para servir como activo puente en cientos corredores de pagos de remesas e internacionales. Sirve para facilitar conversiones entre monedas locales sin depender completamente del sistema SWIFT tradicional. Y sí, también es un activo de trading muy líquido dentro del ecosistema cripto. Opera en todos los exchanges con unos volúmenes increíbles. Pero lo que realmente es importante es notar lo siguiente. XRP hoy no es la moneda visible del día a día. No es lo que ves en tu billetera de usuario final. Es la moneda invisible, la que corre por los cables entre bancos, exchanges y sistemas de liquidación. Y eso no es para nada malo. De hecho, es exactamente lo que necesita hacer para resolver el problema para el que fue creado en realidad, para servir y servir. Aquí es donde la mayoría de las personas se terminan confundiendo definitivamente. Porque cuando digo XRP como moneda, no estoy hablando de lo que la mayoría cree. Una pregunta fundamental: ¿qué hace que algo sea una moneda? En la teoría económica clásica, una moneda cumple 3 funciones principales. Primero, es medio de intercambio. Significa
que la usas para comprar cosas. Pagas con ella y te entregan alguna cosa a cambio. Segundo, es una unidad de cuenta. Significa que fijas precios en esa moneda. Por ejemplo, el café cuesta 5 monedas. Tu salario es en monedas. El carro es en monedas. Y tercero, es una reserva de valor. Significa que puedes ahorrar en esa moneda a través del tiempo sin que pierda poder adquisitivo. Bien, ahora hablemos de la pregunta más incómoda. ¿Dónde encaja XRP hoy en esas tres categorías? Medio de intercambio, muy fuerte en pagos para las instituciones, en ciertos circuitos especializados. Débil, casi inexistente en pagos retail diarios. Tú no pagas el café con XRP, es muy difícil pagarlo con XRP. Comunidad de cuenta, casi nadie en el mundo fija precios en XRP. Nadie dice, este software cuesta 500 XRP o este computador, la gente pagará tantos XRP. La gente realmente piensa en dólares, en euros o en su moneda local. XRP aparece solo como medio por debajo. ¿Reserva de valor? Aquí compite con Bitcoin, con Ethereum, con otras criptos. Tiene una comunidad dedicada, pero su narrativa dominante sigue siendo la infraestructura de pagos transfronterizos, no oro digital y tampoco almacén de riqueza. Entonces, cuando los analistas o yo hablamos del futuro de XRP como moneda, la pregunta real que estamos haciendo es esta. ¿Va a ser XRP la moneda visible que usas tú en tu día a día? ¿O va a ser la moneda invisible que mueve valor entre los bancos, los exchanges y los sistemas mientras que tú solo ves en tu pantalla dólares, euros o stablecoins? Porque aquí está lo importante. Estas dos opciones no son excluyentes y la segunda opción podría ser mucho más valiosa, mucho más importante que incluso la primera. Y si quieres tradear XRP, te traigo una plataforma que a mí me ha dejado descrestado, atónito. Es SimpleFX y nos trae una experiencia óptima para operar no solo XRP, Bitcoin, Solana, sino todo tipo de activos mediante el uso de CFDs. Esos productos de riesgo que debes aprender a usar bien antes de embarrarla y perder hasta la camisa. SimpleFX ha creado una plataforma que está vigente desde hace 11 años, desde 2014, y busca generar una experiencia súper profesional con buenos análisis de trading, datos económicos, macroeconómicos, calendarios económicos, hilos de noticias y muchas cosas más. Entre todas sus funcionalidades me encontré la opción de Staking and Trade, Stake and Trade, que es un servicio de depósito donde tus activos depositados te generan intereses todos los días y tus fondos siguen disponibles para tradear de manera apalancada. No tiene comisiones ni mínimos para poder depositar y empezar a tradear. Ensáyalo, que no pierdes nada conociendo estos atributos, sobre todo si aprovechas la cuenta demo que te brinda la plataforma para practicar antes de echarte al agua. Abre tu cuenta en SimpleFX usando el link que dejo acá abajo en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video, que vale la pena seguir entendiendo qué es lo que está pasando. Déjame pintarte un escenario concreto. Es 2027. Pongámonos que en 2 años estamos hablando de esto. Un usuario en Bogotá necesita mandar dinero a un familiar por allá en Manila. Abre su aplicación, su app, escribe $200. En su pantalla ve dólares, solo dólares, no ve nada más, nada diferente. Presiona enviar. La transacción llega en ¿sabes cuánto tiempo? Podría llegar en menos de 5 segundos. Su familiar en Manila recibe pesos filipinos en su banco local casi instantáneamente. De dólares a pesos filipinos. Y la comisión fue casi cero. Ahora lo interesante es qué fue todo lo que pasó por debajo de estos rieles. Que el usuario en Bogotá tokenizó esos dólares en una blockchain muy rápida, XRP Ledger. La transacción se movió entre redes usando XRP como activo puente, como moneda puente. XRP atravesó varios sistemas. La app pudo haber pasado por una red de Cardano, después por una de Solana, después por corredores de liquidez especializados. Así, sencillo, pudo haber pasado todo eso. Y finalmente, en Manila, otro sistema convirtió ese valor en pesos filipinos y lo mandó al banco del receptor. El usuario en Bogotá vio dólares. El usuario en Manila vio pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Pero la columna vertebral de todo este sistema, ¿sabes qué fue? Fue XRP. XRP fue la sangre que circuló por las venas del sistema, por los rieles. Eso fue lo que pasó. En ese escenario, ¿es XRP una moneda? Técnicamente, sí, sí lo es. ¿Y lo sabe el usuario? El usuario no tiene ni idea. No lo tiene, no sabe. No supo qué fue lo que pasó. ¿Y realmente le importa lo que pasó? Pues tampoco.
No le importa cómo llegó allá. Lo que importa es que llegó muy rápido. Vale millones, miles de millones porque hizo posible ese flujo de dinero. Pues absolutamente, claro. XRP se volvió una moneda útil. Ese es el futuro realista de XRP. Eso es lo que vamos a encontrar en el uso de XRP. No es que una persona en un café de Brooklyn vaya a pedir un flat white o un cappuccino y diga, venga, le voy a pagar con XRP. Es que el arquitecto invisible del dinero global, el sistema que permite que el dinero se mueva entre los continentes, entre monedas, entre sistemas bancarios distintos, tenga a XRP como la pieza clave de todo su rompecabezas. Eso es lo que sirve XRP. Y aquí está lo hermoso de todo ese futuro que estamos viendo de aquí a 2 años además. XRP no compite directamente con el dólar como unidad de cuenta. No intenta derrotar a Bitcoin en la narrativa de que es el oro digital. Eso no estamos peleando con los maxis. Solo necesita ser el activo más eficiente para conectar sistemas distintos. Es el más líquido, el más regulatoriamente aceptable. Va a ser el más rápido de todos. Y para eso, XRP está construido desde el inicio con todas esas características y finalidades. Ahora es donde Plot se complica. Así les cuento. Durante años, el mundo cripto estuvo dividido en tribus. Los Bitcoins maxis, los Ethereum maxis, los Solana maximalistas y los que defienden a XRP como si fuera una religión, los de XRP Army. Pero algo ha terminado cambiando entre el 2024 y el 2025. La narrativa de una sola cadena para gobernarlos a todos está muriendo definitivamente. Lo que está creciendo es la idea de que el futuro es multicadena, que Cardano no compite con Solana, sino que ambas pueden trabajar juntas, que Bitcoin no destruye a Ethereum, sino que pueden coexistir en un ecosistema mucho más grande. Y aquí es donde entra la grande XRP. Primero apareció Cardano. Cardano es una blockchain que se posiciona como robusta, auditada, con un enfoque regulatorio muy serio y académico. Charles Hoskinson es el CEO de esta cadena y Cardano es muy fuerte en la identidad digital verificada. Eso suma mucho, con todo el cumplimiento normativo pesado para finanzas. Todo eso funciona también. La tokenización de activos del mundo real. Son campeones en ese sentido. ¿Desde dónde puede encajar XRP con Cardano? Pues piénselo así. Cardano es como si fuera una ciudad regulada. Está diseñada con orden, con leyes, con identidades verificadas. En cada puerta, muy fácil. Listo. Ahora XRP es como el tren bala que entra y sale de esa ciudad, moviendo valor entre bancos, entre las ciudades, entre los países, entre continentes. Eso es lo que está haciendo XRP. Una integración fuerte entre Cardano y XRP podría verse de esta manera. Un usuario en Europa tiene una identidad Cardano verificada. Quiere mandar dinero a alguien en Latinoamérica. Cardano gestiona toda la lógica, el cumplimiento, la verificación regulatoria, todo. XRP es el activo que literalmente va a mover ese valor en segundos a través de todas las fronteras. Al otro lado hay una persona con identidad Cardano verificada que recibe el dinero. Fácil. XRP gana algo crítico en ese escenario que es el contexto de uso. No es solo un token que salta entre exchanges, es la moneda que al final conecta las infraestructuras reguladas para resolver un problema real. Ahora, suma a Solana. Solana, Cardano, XRP. Uy, increíble. Solana es la bestia del throughput y de la velocidad. Es una de las Layer 1 más rápidas y más baratas de todo el mundo en términos de transacciones por segundo. Solana, hoy en día, tiene un ecosistema gigante de finanzas programables, de DeFi, de aplicaciones de pago, de todo. ¿Cómo va a terminar encajando XRP con Solana? Pues piénsalo así. A ver, pongámoslo acá. Solana es ultra rápida, pero tiene un límite. Es más anárquica regulatoriamente. Es una máquina que procesa transacciones a velocidad de Internet, pero no es la mejor para verificar identidades o cumplimiento regulatorio muy pesado. Por su parte, XRP, con su foco en los pagos entre instituciones, puede ser el puente que conecta a Solana con el mundo bancario y con el mundo regulatorio. Imagínate todo esto. Vamos a ver. Un hedge fund en Nueva York quiere ejecutar una estrategia con activos tokenizados en Solana. Solana procesa la transacción a velocidad de rayo, muy rápido. Pero para que eso sea bancable, para que se pueda liquidar contra dinero real, entra al juego XRP. XRP lleva ese valor desde Solana hacia los rails bancarios tradicionales.
Las últimas semanas hemos visto guiños desde la comunidad de XRP y desde Solana sobre una posible convergencia entre las dos. No son alianzas públicas masivas, pero la conversación está ahí. Y en criptografía, donde la coordinación es todo, esa conversación importa. Ahí dice XRP termina siendo escalable, que XRP crezca. Y vamos a ser honestos. Hoy XRP es un token de infraestructura. Para que se convierta en una moneda verdaderamente relevante en el sistema financiero global, necesita que pasen cosas concretas. No es suficiente con que la tecnología sea suficientemente buena. No es suficiente con que exista hype e intención de compra y recompra. Lo que XRP necesita es que primero la claridad regulatoria real y duradera esté ahí. Ahí ya lo sabemos. Las batallas legales con los reguladores han sido el mayor freno para XRP y para Ripple durante años. Ya sabemos que lo ganó. Pero sin la claridad legal, los bancos pueden usar la tecnología de Ripple, pero se mantienen lejos del activo XRP directamente. La claridad legal ya está. Lo que falta es la claridad regulatoria que falta en los Estados Unidos, y vemos señales de que algunos países reguladores están siendo más abiertos. XRP puede ser integrado de forma estructurada en productos bancarios y fintech regulados, no como experimento, sino como una infraestructura real. Y segundo, los casos de usos cotidianos integrados en las apps que el usuario ya está utilizando. XRP no necesita que el usuario promedio sepa qué es. Dios mío, la mayoría de usuarios no sabe qué es TCP/IP ni el HTTP, nada de eso, pero usan internet todos los días. Lo que XRP ahora lo necesita realmente es que las billeteras donde mantienes tu saldo en tu moneda local o en dólares, pero por debajo la app que utilice eso, utilice XRP como el red de liquidación. Eso es lo que necesita. Que las apps de remesas, de pagos entre países, de comercio electrónico, de B2B, donde XRP sea el activo estándar que hace que las transacciones se liquiden en segundos y sin fricciones. Y tercero, necesita la interoperabilidad fluida con otras cadenas y con el sistema bancario real. Si XRP quiere ser verdaderamente global, tiene que ser el idioma común entre los bancos tradicionales y todos sus sistemas legados, entre las stablecoins gigantes como USDT y USDC. Acuérdense que ya tiene RLUSD. También que interaccione con otras blockchains como el L1 y L2 y plataformas DeFi con foco en activos del mundo real, con todo el tema de tokenización que tan importante se ha vuelto para Ripple. Cuanto más suave sea la conexión entre XRP, Cardano, Solana, Ethereum y los sistemas bancarios, más sentido tiene que XRP sea ese puente universal. Y cuarto, la narrativa, la educación, cambiar cómo el retail ve a XRP, mientras que la narrativa dominante siga siendo XRP sube, XRP baja, XRP pumps. Es difícil que la gente lo vea como parte crítica del futuro del dinero. Lo que necesitamos es que lo vean de otra forma, de una forma diferente. Hace falta mostrar con casos de uso concretos, donde XRP es el engranaje clave, no la fricción del casino. El músculo real del sistema, que XRP sea el músculo, la fortaleza de todo el sistema. Para que este análisis sea serio, hay que hablar de lo que puede salir mal. Primero, la competencia es brutal y viene de todos los lados, incluso de XLM, que es pues la hermana menor o algo así de XRP. XRP no solo compite con otras criptomonedas, compite con las stablecoins gigantes como USDT y USDC, que ya mueven cientos de miles de millones, ya superaron los 300.000 millones de dólares. Compite con las monedas digitales de bancos centrales, las CBDCs que están tratando de salir al mercado y que están llegando en muy pronto. El gobierno de la China ya tiene la suya, la Unión Europea la está desarrollando el euro digital y compite con soluciones puramente bancarias. JP Morgan, Swift y otros gigantes podrían copiar toda la idea de pagos rápidos, transfronterizos e internacionales sin usar criptomonedas públicas, solo con su propio dinero digital privado. Si eso pasa, ¿para qué necesitarían a XRP? Segundo, la percepción de la centralización. Aunque XRP es un activo abierto y descentralizado, en teoría la realidad es que muchas personas lo ven como el token de Ripple, la compañía. El token centralizado, además lo dicen. Y esa percepción importa, e importa mucho, porque para ser una moneda global de verdad tiene que verse como robusto, incluso si Ripple desapareciera mañana. Si la gente siente que el destino de XRP está completamente ligado a las decisiones de una sola empresa, es difícil
que lo adopten como alternativa a sistemas que sí están descentralizados. Si lo ven que Brad Garlinghouse maneja todo, estamos fregados. Y tercero, la geopolítica y la regulación pueden cambiar en direcciones impredecibles. El sistema financiero global no se rediseña solo con tecnología. Hay intereses geopolíticos muy grandes. Los bancos centrales, los reguladores, los lobbies potentes que siguen defendiendo el sistema bancario tradicional. Cualquier activo que huela a amenaza al status quo puede enfrentar presión política que nada tiene que ver con lo bueno o con lo técnico que es. Vamos a ver eso. Vemos eso ya con Bitcoin, con stablecoins y con todo. XRP no es la excepción. Entonces, respondamos la pregunta más grande de todas. ¿Tiene futuro XRP como moneda global? La respuesta honesta de esto es muy compleja. Como moneda visible, la moneda que ves tú en tu pantalla, que usas todos los días para pagar cosas, le falta caminado todavía. Es posible, pero le faltan muchos años. Pero como moneda invisible, como sangre silenciosa del sistema regulatorio del dinero global, como el activo que conecta bancos en Singapur, con fintechs en México, con fintechs en Colombia, con proveedores de remesas en Filipinas, con pools de liquidez en Solana y en Cardano, o en Ethereum, si quieren, su papel puede ser enorme. Si XRP consigue que la regulación estable en los mercados sea clave, ellos necesitan que la regulación sea estable en los mercados clave, integrarse profundamente en los redes multicadena y en productos que la gente usa sin siquiera saber que XRP existe y que soporta todo el sistema, y mantenerse como la opción más eficiente, más rápida, más confiable para pagos transfronterizos. Es importantísimo esto. Entonces puede convertirse en la columna vertebral del sistema financiero criptorregulado del futuro. La mayoría de la gente jamás verá XRP en su pantalla, pero trillones de dólares podrían fluir a través de él cada día y el precio podría subir increíblemente, y eso sería una moneda de verdad. Para eso sí es. Ahora te toca a ti pensar en esto. ¿Prefieres un futuro donde tienes control consciente sobre qué moneda usas cada día, o prefieres un futuro donde una moneda como XRP hace su trabajo en las sombras de forma tan eficiente, tan rápida, tan invisible, que el dinero simplemente fluye entre personas, entre países y entre sistemas? Déjame en los comentarios qué opinas, qué crees de todo esto, y si quieres una segunda parte más técnica donde hablamos de fees, de comisiones, de throughput, de cómo se vería un puente XRP, Cardano y Solana en la práctica, dímelo aquí. Dímelo ahí en los comentarios. Y si este análisis realmente te cambió la forma de ver a XRP, suscríbete al canal. Lo digo muchas veces, mucha gente ve los videos pero no se han suscrito. Comparte ese video con ese amigo que solo mira el gráfico de precio y cree que XRP es solo especulación. Y también con el de Bitcoin, y también con el de Ethereum, y con los que no creen en XRP. Porque el futuro del dinero, amigo, es mucho más profundo que una sola vela verde. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.